En este video vamos a hablar del potencial de Nernst. Y por cierto, Nernst tiene una N ahí. Delta mu con tilde X es la diferencia de energía potencial electroquímica. Y la constante universal de los gases por la temperatura en Kelvin por el logaritmo natural de la concentración del ion intracelular entre la concentración del ion extracelular es la diferencia de la energía potencial química más la constante de Faraday por la magnitud de la carga del ion por la diferencia de voltaje en la membrana. Esto se pone como psi intracelular menos psi extracelular, y esto es la diferencia de energía potencial eléctrica y si hay más densidad adentro de la célula que afuera de la célula, es más probable que los iones choquen con la membrana, que los iones que están adentro de la célula choquen con la membrana, a que los iones que están afuera de la célula choquen con la membrana, y que no es que los iones se quieran salir, es que es más probable que los iones que están adentro de la célula choquen con la membrana, a que los que están afuera de la célula choquen con la membrana. Y si adentro de la célula hay cargas negativas, los cationes van a tender a meterse en la célula y el gradiente químico más el gradiente más la diferencia de la energía potencial eléctrica hacen el potencial de Nernst, y la diferencia de potencial es la diferencia de un lado de la membrana con el otro, y como diferencia es entre un punto y otro, y uno de estos es el cero que está afuera, y el cero es afuera de la membrana, y adentro es como cambia en la relación al espacio extracelular. Y los volts no tienen sentido si no se dice cuál es el cero, y el cero está fuera de la célula. Y cuando esto vale cero, que es cuando está estable, que esto y esto vale cero, o esto vale algo, y esto también, pero con los signos, o sea, si este es más, este es menos, o si este es menos, este es más. Y cuando esto vale cero, es igual a la constante universal de los gases más la temperatura en Kelvin por el logaritmo natural de la concentración del ion intracelular entre la concentración del ion extracelular más la constante de Faraday por la magnitud de la carga del ion por la diferencia de voltaje en la membrana, pero se puede poner como Vm. Y si queremos saber cuánto es la diferencia del voltaje de la membrana, hay que despejar a esto, y entonces hay que mandar a todo esto para el otro lado, y pasaría como menos, y entonces sería menos la constante universal de los gases por la temperatura en Kelvin por el logaritmo natural de la concentración del ion intracelular entre la concentración del ion extracelular es igual a la constante de Faraday por la magnitud de la carga del ion por la diferencia del voltaje de la membrana, y es igual a menos la constante universal de los gases por la temperatura en Kelvin por el logaritmo natural de la concentración del ion
intracelular entre la concentración del ion extracelular entre la constante de Faraday por la magnitud del ion, y es igual a la diferencia de voltaje en la membrana y la constante universal de los gases por la temperatura en Kelvin entre la constante de Faraday por el logaritmo natural de la concentración del ion intracelular entre la concentración del ion extracelular. Se puede poner como menos 61.5 entre la magnitud de la carga del ion por el logaritmo base 10 de la concentración del ion intracelular entre la concentración del ion extracelular, y es igual a la diferencia del voltaje de la membrana. Y en nuestro video vamos a hablar cómo de aquí se puede convertir en esto.